Bueno, primero damos la bienvenida a todos los participantes a esta sala número 3, donde tenemos la mesa redonda por título Reformateando la APS en tiempos de crisis. Tenemos al doctor Jorge López, médico familiar del CEFAM Alerce de Puerto Montt, referente técnico MAIS de SAM Puerto Montt, docente del Departamento APS, Carrera de Medicina, Universidad San Sebastián, sede Patagonia, docente posgrado de la Universidad de los Andes, que va a presentar el tema Enfoque familiar de la asistencia, una herramienta que llegó para quedarse. Y tenemos a la doctora Andrea Didier, médico de familia de la Universidad de Valparaíso, magíster en salud pública, gestión APS, Universidad de Valparaíso, docente Escuela de Medicina pregrado y posgrado, beca Medicina Familiar, directora del Hospital Familiar y Comunitario San José Casablanca, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Y les habla Cristian Borges, becado de Medicina Familiar, Universidad de San Sebastián, voy a ser su moderador, y la doctora Andrea Cartes, becada de Medicina Familiar de la Universidad de San Sebastián, va a ser nuestra coordinadora de chat. Entonces, primero vamos a dar paso al doctor Jorge López para presentar su tema, Enfoque familiar y de la asistencia, una herramienta que llegó para quedarse. Doctor López. Muy bien, gracias Cristian. Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que se irán conectando después. Entiendo que, como se ha ido reforzando también en la plenaria, la información que estamos presentando ahora de todas maneras va a estar disponible también en forma asincrónica para quienes se puedan o que quieran sumar a continuación. Como decían, soy Jorge López, médico de familia, y la idea es que podamos ir conversando sobre esta temática que claramente es un gran tema en la actualidad, ¿no? Bien. Entonces, como mapa de ruta para la presentación de hoy, vamos a hablar un poco de en qué estábamos en relación a la telesalud en la prepandemia, el contexto pandemia y finalmente qué es lo que podría depararnos el futuro. Eso es lo que pretendo que podamos conversar brevemente. Y para entrar en temática, me gustaría que empezáramos pensando un poco y pensemos en un paciente de nuestros pacientes habituales del día a día en nuestros centros de salud. Un paciente de tantos. Pensemos en don Luis, un paciente de unos 50 años que tiene un riesgo cardiovascular alto, es un paciente que tiene diabetes, que es hipertenso, que es lipidémico, que es obeso, tiene una artrosis de cadera, tiene algunos problemas de salud mental, y me gustaría que pensaran rápidamente cuántas veces creen que don Luis está acudiendo al centro de salud familiar o SECOP, donde sea que se controle en el transcurso de un año. Rápidamente me gustaría que piensen, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que sí, que pudieran pensar cuántas veces son las que ocurre a su centro de salud. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿cómo será? Ténganlo en mente y vamos a ir sacando una cuenta, ¿ya? Y vamos a sacar una cuenta un poco rápida. Y nuestro Luis se llama Luis Miguel en realidad, ¿ya? Y cumplió 50 años este año, don Luis Miguel. Y tiene un riesgo cardiovascular alto. Siendo que tiene un riesgo cardiovascular alto, las orientaciones técnicas al menos, nos dicen que debe tener 4 controles profesionales al año. Entonces les voy a pedir que vayamos sacando la cuenta. 4 controles profesionales al año. Además, si tuviera algún grado de compensación, 2 consultas cardiovasculares, al menos, por profesional médico, por ejemplo, ya llevaríamos 6. Además, 3 tomas de muestra venosa, ¿cierto? Su control anual de exámenes, más 2 tomas de muestra de hemoglobina glicosilada. Además, en un contexto de que hay multimorbilidad y que queremos incorporar a los químicos farmacéuticos en este modelo, una consulta de químicos farmacéuticos. Además, porque se puede enfermar, por supuesto, ¿cierto? Consultas de morbilidad. Además, las visitas de retiro de medicamentos, que estamos haciendo que el paciente vaya habitualmente una vez al mes. Además, una visita para renovación de receta, porque muchas veces lo que queda coordinado es que la receta queda renovada por a lo más 6 meses y tiene que ir a llevar su carnet y después a pedir ver si le renovaron la receta. Pero no todos diabetes, ¿cierto? Don Luis Miguel tiene todo el derecho a tener algún problema de salud mental y quizás tener algún problema social, algún tema, ¿cierto?, respecto a algún tema a nivel familiar, algún problema, por ejemplo, a nivel dental, ¿cierto? Especialmente siendo diabético, queremos que su dentadura esté en el mejor estado posible, por ejemplo.
Y además él no está solo en esta vida, él también tiene que ver la salud de sus hijos, ¿no? Y sabemos, bueno, yo tengo que hacer una revisión de Wikipedia, pero tiene 2 hijos, y tiene 2 hijos preadolescentes, entonces tienen que tener al menos un control anual del control de salud infantil, ¿no? Eh, y sus padres no están actualmente con él, pero si además tuviera sus padres, sería bueno que él acompañara el control de salud, ¿cierto? El examen preventivo del adulto mayor también. Entonces, ¿cuántas veces sacaron la cuenta de cuántas veces tendría que ir don Luis Miguel al centro de salud familiar? Son más de 20. Son hartas. Entonces, en este contexto, el fondo, y pensando en el contexto de pandemia, quizás estamos en un buen pie para pensar que podríamos hacer algunos cambios en este modelo. Bien, yo al menos no podría hacer todo esto. No sé ustedes, no sé cómo lo ven ustedes, pero al menos yo no podría hacerlo. Y me parece que esta mirada, al menos así, tal como lo vemos aquí, y quizás lo estoy caricaturizando, pero no me parece un modelo muy centrado en la persona. Ahora, pasando esto a una mirada, ¿cierto?, desde el punto de vista de la telemedicina y de la telesalud, ¿qué hacíamos antes de la prepandemia? Tenemos algunas acciones más bien limitadas. Habían unos elementos de telemedicina asincrónica, en que estaba especialmente lo que eran las acciones de hospital digital e implementaciones locales que estaban desde antes del hospital digital, teledermatología especialmente, pero también otras implementaciones. La telemedicina sincrónica, especialmente en lo que era el hospital digital rural, que se había implementado, ¿cierto?, hace, ¿cuánto fue? Un año, se había buscado implementar. Y acciones de seguimiento telefónico que tenían que ver más bien con acciones de rescate y citación, salvo algunas acciones que algún centro pudiera haber estado haciendo con más esmero que otro. Habían otras acciones de teleasistencia, por supuesto. A nivel de prestadores ISAPRE, hay prestaciones de teleasistencia que estaban disponibles. Salud Responde brinda una teleasistencia, y había algunas coordinaciones locales que podemos quizás discutir más, que algunos centros podrían tener, o más que algunos centros, algunos municipios podrían haber tenido implementado, o algunos monitoreos a usuarios crónicos que algunas empresas han ofrecido a algunos centros de salud, por ejemplo. Todo eso estaba disponible, pero en forma más bien acotada. Entonces llegó el COVID y nos ha tenido a todos un poco locos, ¿no? ¿Y qué empezamos a hacer desde el punto de vista de la telesalud en distintos ámbitos? Partimos, al menos en lo que nos ocurrió a mí en mi centro de salud, suspendiendo horas, indicando a los usuarios que sabe que no venga, vamos a tener que coordinar qué hacemos, después haciendo seguimientos telefónicos para saber en qué estaban nuestros pacientes, acciones de triage telefónico para definir a quién podíamos atender, a quién no, porque no podíamos hacer todas las atenciones que hacíamos antes, y algunas consultas profesionales con nuestro equipo de salud. Y fueron pasando los meses, porque inicialmente, al menos en lo que me ocurrió a mí, desde el punto de vista de que mi trabajo en Puerto Montt, es que pensamos que esto quizás no iba a durar tanto, y fueron pasando los meses y dijimos, bueno, quizás hay que hacer más, y quizás hay que hacer algunos controles, y qué podemos hacer, y nos dimos cuenta que hay algunas cosas que por un tema más bien estructural no podíamos hacer. Y dijimos, bueno, ¿qué más hacemos? Y nos empezamos a dar cuenta o empezamos a pensar que hay algunas dificultades que podría tener en los procesos de telesalud y telemedicina. ¿Y qué problemas podrían haber? Y empezamos a decir, bueno, hay algunos temas de equidad, todos tienen acceso efectivamente a plataformas de telesalud, podría ser. Hay elementos del examen físico y el contacto directo al paciente, elementos de la privacidad, ustedes me están viendo aquí, pero no saben qué es lo que está al otro lado de la pantalla, quién me está viendo, si es que estamos en un entorno seguro o no, la resistencia al cambio que cada uno de nosotros tenemos, que puede ser mayor o menor, la incertidumbre, ¿cierto?, frente a la toma de decisiones con menos herramientas que las habituales, elementos de estructura informática, que al menos yo he estado llamando, ¿cierto?, desde mi teléfono personal, en el fondo porque no teníamos la disponibilidad de trabajar. Me compré un computador porque yo funcionaba desde un Mac y mi ficha clínica electrónica funcionaba solamente desde un PC. Estructura de la red de derivación, porque finalmente era distinto derivar algunas situaciones desde cuando estaba en mi casa que derivar desde el centro de salud, etc. Muchas de esas cosas están discutidas en la cita que dejo como referencia acá y que va a quedar disponible y que sugiero dar una leída.
Entonces, ¿qué nos pasa frente a la telemedicina y la telesalud? Y algunos pueden ser, en el fondo, de lanzarse a la vida, decir, ¿sabes qué? Vamos, démosle. Y otras personas pueden tener más dificultades y sentirse que estamos como en las cavernas, ¿cierto? Y por eso dejo ahí el monito, y que estamos, sentirnos que estamos de verdad siendo como seres primitivos tratando de aprender algo. Y bueno, y podemos también sentirnos un poco a ciegas, tratando, aparte de a ciegas, y tratando de guiar a otras personas que también están a ciegas, pero tratando de hacernos los valientes y darle, y echarle para adelante. Entonces hemos estado un poco en eso en estos tiempos. Ahora, en relación a eso, afortunadamente tenemos alguna información. Hay una encuesta que se generó, y una encuesta internacional, un estudio internacional del Imperial College de Londres, en relación al impacto del COVID-19 en la adopción de modelos de atención remota en atención primaria. Este estudio se realizó en distintos países. La idea era realizar políticas públicas locales en relación al tema y encuestar a médicos de familia que hubiesen estado atendiendo en todo el periodo sector de la pandemia en distintos países, incluyendo a Chile. Y lo que les quiero presentar es algunos resultados de eso. Los resultados son preliminares, aún no están publicados, fueron compartidos por la autora principal del estudio, la doctora Ana Luisa Neves, y agradezco a Jerónimo Jiménez, que fue el investigador principal de la rama chilena, por la coordinación en que nos permitieran entregar los datos. Yo colaboré un poquito en todo el proceso de coordinar con Sochinev que pudiéramos generar las respuestas. Y se generaron alrededor de unas 60 respuestas de médicos familiares chilenos. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, primera pregunta, tecnologías disponibles antes y durante la pandemia. Entonces, en general, preguntas como, ¿teníamos acceso a nuestra ficha clínica desde casa? ¿Había acceso a consulta telefónica? ¿Había acceso a sistemas de mensajería para conectar con los pacientes o a videollamada? Y en general, antes del COVID era muy poco, y resulta que durante el COVID se nos dispara el acceso a estos servicios. Si bien todavía tenemos algunos colegas que todavía no tienen acceso, pero fue claramente un cambio notorio pre a post. Eso primera cosa. Hubo un cambio, y después, en el fondo, la experiencia general usando estas tecnologías, que claramente tuvimos que cambiar y empezar a usarlas. La experiencia, ¿cómo fue? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Afortunadamente, en general, fue buena y muy buena. Afortunadamente, porque nos lanzamos a usarlas, así que qué triste habría sido que más encima hubiese sido una mala experiencia. Y en este contexto, otra pregunta fue, bueno, ¿y el impacto habrá sido positivo o negativo? La sensación, al menos que tenemos. Y la sensación fue que el impacto fue más bien positivo. Casi nadie dijo que el impacto haya sido negativo en algún aspecto. El único impacto negativo respondido tuvo que ver con elementos de la seguridad en los sistemas de mensajería. Luego, ¿cómo ven post-COVID? Y que para mí al menos es un tema bien importante, ¿cómo avanzamos? Y la pregunta era, ¿seguimos dándole? ¿Avanzamos más en usar más tecnologías? O, por favor, bajémonos de este tren, quiero volver a mi ficha, a mi paciente citado en forma normal en mi box. Y buena parte de los quienes respondieron dijeron, ¿sabes qué? Sigamos en este proceso porque parece ser interesante, ¿no? Así que son respuestas interesantes y que llaman a la discusión y la reflexión, ¿no? Entonces, a estas alturas estamos claros que el distanciamiento físico es un elemento fundamental, que las salas de espera no pueden estar de nuevo aglutinadas y ineficientes, que el resguardo de la seguridad de nuestros usuarios internos y externos es importante y que tenemos que buscar soluciones. Parte de esas soluciones van a tener que ver con elementos como salir al territorio, analizar la oferta de prestaciones o considerar la telesalud como un pilar importante en las prestaciones. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Solamente un par de diapositivas en cómo lo hicimos a nivel local en mi CESFAM. Y cada CESFAM y cada centro de salud probablemente lo hizo en forma distinta. Nosotros organizamos un triage médico telefónico. Consideramos ocupar a uno de nuestros médicos que no podía estar en atención presencial para que estuviera en un call center. Entonces, toda persona que requiriera hora médica pasaba por un filtro de una llamada con un médico. Y un médico tomaba la llamada y filtraba. Si en realidad la atención era una paciente con sospecha COVID, se iba al lugar donde podíamos tomar PCR, que era nuestro SAR, o también si era una urgencia, también al SAR.
que eran acciones que podían tomarse por telemedicina, las derivábamos a los médicos que teníamos en telemedicina, que de hecho era la mayoría de nuestros médicos. Buena parte, eran bastante pocos los médicos que teníamos en modo presencial. Y en presencial a las atenciones de morbilidad que requirieran examen físico y también las acciones que fueran derivadas por otros profesionales que también lo hubiesen definido que requerían atención en forma presencial. Y es un modelo que no funcionó, pareciera al menos habernos funcionado, no tuvimos un volumen, no hubo reclamos del proceso, hubo algunas limitaciones tecnológicas que a mejorar, pero en general pareciera haber funcionado. Otros elementos de cómo trabajar, el programa adulto, por ejemplo, tomamos nuestra base de datos de población bajo control, planillas compartidas, se trabajó en forma sectorizada, cada miembro del equipo con sus teléfonos y con sus computadores, llamando a los pacientes, buscando y priorizar a qué pacientes citar en forma presencial, en base a elementos como citamos a los pacientes a ingresos, pacientes que hubiesen consultado en servicio de urgencia o que tuvieran laboratorios alterados. Citación presencial a través de una gestión de caso con teleasistencia por enfermera y posterior a la atención presencial un seguimiento telefónico con apoyo de los internos de medicina que estamos recibiendo de vuelta actualmente. Son formas de actuar porque la telesalud finalmente llegó y al menos en mi impresión llegó para quedarse y tenemos que buscar darle el mejor uso. Y podría ser un motor de cambio, a mi parecer también. Y esto pensando también en el lema de nuestro congreso, pensando en los determinantes sociales de la salud, en que el sistema sanitario es una parte clave, ¿cierto?, de generar cambios en la salud de las personas, y quizás con 20 veces que el paciente tenga que ir para tener en el fondo todas las atenciones sanitarias y en teoría compensarse, quizás no es el mejor modelo. Quizás en el fondo tengamos que buscar una forma distinta. Y por otro lado, cuando vemos resultados de la Estrategia Nacional de Salud y vemos que hay retrocesos importantes o avances discretos en varios ámbitos que son de nuestra responsabilidad desde la atención primaria y desde el sistema de salud completo, es que también quizás haya que dar algunas vueltas distintas. Entonces podría ser que quizás nos hayamos transformado en una traba, hay que dar una vuelta, que quizás algunas cosas que estamos haciendo que haya que darle un cambio. Y podría ser entonces que la pandemia sea un llamado de atención para generar un sistema de atención más exitoso para las personas. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos orientación. ¿Qué orientación tenemos? Hay algunas cosas que ya existen. Hay recomendaciones del CENS, que es el Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud, que tiene una guía de buenas prácticas de recomendaciones en ámbitos de telemedicina. Esto es un ámbito genérico para telemedicina en distintos ámbitos. Si no lo conocen, los invito a revisarlo. Es una guía que no es muy larga, pero da recomendaciones tanto en ámbitos técnicos, de qué plataformas usar, también de qué cosas hacer en una consulta para que sea una consulta exitosa. Recomendado de todas maneras. También hay orientaciones de parte del Ministerio de Salud con aspectos técnicos, éticos, legales, lineamientos, en teoría al menos en una mirada de redes integradas de servicios de salud y también una mirada del modelo de atención integral, al menos en teoría. ¿Qué tema tiene? Que es de 2018. Esto claramente no va en línea con el contexto de pandemia y tiene que tener una actualización que entiendo que está en curso. ¿Y qué pasa entonces con el modelo de atención integral? Estas orientaciones no están tan pensadas en nuestro trabajo como médicos de familia. Y ahí yo creo que tenemos un trabajo que hacer nosotros como médicos de familia y quizás en el fondo esta instancia de congreso sea una instancia para darle un puntapié a un trabajo de nosotros. ¿Qué hacemos con espacios como la consejería familiar? Cuando hay situaciones de riesgo que podríamos tener en una estrategia de consejería familiar virtual, creo que hay que discutirla, de cómo se puede hacer. La intervención de equipo de cabecera, no tengo claro cómo se podrá hacer bien. La visita domiciliaria integral en un formato de videollamada, cómo lo vamos a hacer, y tantas otras estrategias. Entonces, ¿qué sabemos respecto a la medicina de familia y la telesalud? La verdad es que no sabemos mucho. Si hacemos una búsqueda en PubMed respecto a telemedicine y family practice, así una búsqueda bien amplia, la verdad es que los resultados son súper pocos. Telemedicine es un tema muy amplio de investigación, pero si lo cruzamos con family practice, apenas 300 resultados en toda esta cantidad de años que les muestro de resultados. Y la mayoría de los estudios que hay son más bien artículos editoriales. Hay un par de estudios sí que me gustaría compartirles que me parecen interesantes desde la mirada de la atención primaria.
Hay una estrategia en Reino Unido que es la estrategia teléfono primero, que se ofrece a los usuarios en algunos centros de salud que primero sean llamados por teléfono. El paciente busca una atención por médico y se le ofrece primero un contacto telefónico con un médico antes de una atención presencial. ¿Qué es lo que se vio con esto? Que las atenciones presenciales se redujeron en un 40% aproximadamente. Sin embargo, esto no se tradujo, si lo que queremos es ahorrar tiempo o horas médicas, horas cronológicas, no. De hecho, hubo más tiempo destinado a la atención. Hubo una variación, sí, entre quienes entregaban las atenciones. Algunos médicos se demoraban más, otros médicos se demoraban menos. No hubo cambios relevantes en las derivaciones a servicios de urgencia, tampoco a nivel secundario, entre una modalidad y otra, y tampoco hubo reducciones de costos para la atención secundaria. O sea, al parecer las dos modalidades funcionarían más o menos parecido. Respecto a la aceptabilidad de la videollamada en atención primaria, también un estudio en Reino Unido, esto respecto a la aceptabilidad para el usuario, 3 centros de atención primaria, se preguntó cómo lo veían y en general hubo una buena aceptabilidad, especialmente en personas menores de 60 años que eran más adeptos o que habían usado más la modalidad de videollamada. Esto es en un estudio de 2016, en que todavía no ocupábamos tanto la videollamada, la pandemia nos ha obligado a usar más la videollamada, así que probablemente ahora tengamos más adeptos. Los pros en general lo vieron más útil para atenciones que quizás fueran molestias menores, chequeos, mientras que los contras, que podría ser por supuesto más inapropiada cuando lo que yo requiero es que me examinen, ¿no? Y podría haber algunos cuestionamientos respecto a que pueda ser más impersonal. Después, otro tema, este es un artículo editorial, es bien reciente, es de hace un mes o algo así, respecto a la desaparición del examen físico. ¿Y qué es lo que implica? El examen físico, la verdad es que cada vez le damos menos importancia porque en realidad no nos ayuda tanto en la toma de decisiones, en teoría al menos. Pues resulta que el examen físico sí tiene otras importancias en el fondo, no sé cómo lo ven ustedes, pero es un momento de pausa, un momento de conexión física con el paciente, de conexión emocional con el paciente. Es un momento en que si un paciente me consulta con cefalea y lo empiezo a tocar, en el fondo es el momento, al menos que a mí me ha pasado, que es el momento que el paciente efectivamente me cuenta la problemática que tiene y se me pone a llorar, ¿cierto? Y me cuenta todos los problemas que tiene. Entonces, ¿cómo yo traduzco esto a cuando estoy con una videollamada? ¿Cómo lo hago? Y resulta que son desafíos respecto a estrategias comunicacionales de cómo lo vamos a hacer. Es también un momento para la toma de decisiones clínicas compartidas, por ejemplo. Entonces, es un tema, ¿no? Y lo dejo para el debate nomás. Y entonces, ¿qué pasa con los principios de modelo de atención? Hay un artículo que también lo dejo ahí en la referencia, que considera estos 5 principios de contexto, continuidad, acceso, integralidad y coordinación. Y da algunas recomendaciones respecto a cómo avanzar desde la telemedicina en base a estos principios. Y con esto voy terminando. En base a elementos del cuidado contextual, motivar a que nuestros pacientes incluyan a sus seres queridos en las consultas de telemedicina y prestar atención a claves visuales que ofrezcan elementos de contexto social y ambiental, ¿cierto? Fijarnos en qué es lo que ocurre acá atrás, ¿ya? Porque eso nos puede dar elementos importantes en nuestra consulta. Elementos de continuidad del cuidado, considerar distintas metodologías de contacto con el paciente, pensar no solamente, ¿cierto?, en una consulta telefónica, pensar en videollamada, pensar en correo, pensar en mensajería, como distintas vías de contacto. No olvidar, en algunos momentos vamos a tener que tener una consulta presencial. Considerar la participación de miembros no clínicos del equipo, que también pueden estar en algún momento, por ejemplo, si hacemos una videollamada, que también podamos hacerlos partícipes. Ya sea también en alguna vía asincrónica, que el miembro del equipo, el funcionario administrativo, pueda comunicarse por correo con nuestro paciente. También tenerlo en cuenta. En el acceso al cuidado, por supuesto que la telemedicina puede mejorar el acceso. Yo tengo un paciente de 88 años que vive en Cochamó, a 2 horas y media de Puerto Varas, y para él el acceso a telemedicina ha sido la forma que ha tenido para poder tener acceso a la salud. Y eso no, claramente para él ha sido fantástico tener telemedicina. Y yo he hecho una evaluación geriátrica integral con él, he hecho pruebas con mi tía, ha sido la verdad fantástico, yo me he sorprendido con eso. Pero también tenemos que pensar que la telemedicina tenemos que proveerla quizás en horarios no tradicionales, ya que estamos funcionando fuera del centro de salud, ¿por qué no también pensar en atender fuera de horario, de forma de que el paciente, una vez que haya terminado de trabajar, o fuera del horario del colegio de los niños, por ejemplo, también dar atención?
integralidad del cuidado, modificar flujos de atención, incorporar gestión del caso, estrategias asincrónicas, correos masivos, plataformas de Facebook, todo lo que podamos usar para que así liberemos espacios para las acciones que tenemos que entregar en forma presencial, por ejemplo, cuando se nos vengan las campañas de vacunación masiva, que van a ser de locos, y lo sabemos, ¿no? Y finalmente la coordinación del cuidado, en que tenemos un gran trabajo, especialmente con los equipos de salud y elementos del clima laboral, cuando tenemos a cada uno a veces trabajando desde nuestras casas, y ya el apoyo de pares se va perdiendo un poco, y en el fondo puede ser difícil trabajar elementos de la cultura relacional. Entonces, con eso, y yo aquí ya cierro, la implementación de distintas acciones en telesalud han mejorado, han avanzado en forma impresionante junto con la pandemia. Tenemos tremendos desafíos de implementación, por supuesto, especialmente en el primer nivel de atención. La investigación en este tema es aún limitada y tenemos una tremenda pega también. Y la pandemia, al menos personalmente, yo la veo como una oportunidad, como toda crisis, ¿cierto? Una oportunidad para repensar nuestras acciones y nuestro rol como agentes de cambio para una mayor equidad. Muchas gracias, mis vías de contacto, mi correo, mi Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López, su presentación. A continuación vamos a recoger algunas preguntas de los asistentes. Mientras tanto, voy a hacer una pregunta personal. En cuanto al manejo del rendimiento con la telemedicina, con su experiencia en lo que fue el CEFAM de Alerce, ¿los tiempos de atención son lo mismo que la atención presencial, por ejemplo? ¿O empieza a las 8 de la mañana como se hace habitualmente o hay algunas diferencias? Hay diferencias. Bueno, los tiempos de atención fue todo un debate. Inicialmente nosotros a nivel directivo se planteó de que los tiempos de atención deberían ser por videollamada de casi 10 minutos, y nosotros a nivel local dijimos no, nuestros tiempos de atención van a ser, inicialmente los pasamos a 20 minutos y después los pasamos a 30 minutos de atención. También porque teníamos una serie de registros que hacer, eso por un tema, el tema del tiempo de atención. Y de hecho me lo demostró el estudio que les mostré de Reino Unido, que mostraba que el tiempo tomaba más tiempo. El paciente quiere hablar más, te cuesta más cortar al paciente. Entonces hay un tema con eso. Y después lo otro es que tú no puedes partir llamando al paciente a las 8 de la mañana, porque lo que nos pasó y lo que le pasaba a todos mis colegas es que me decían, oye, yo estoy llamando a las 8 de la mañana y nadie me contesta. Entonces, yo lo que trabajaba con mi equipo es que les decía, ¿saben qué? A mí no me importa a la hora que ustedes partan trabajando. Ustedes están en su casa, si quieren se levantan a las 10 de la mañana, me da lo mismo. Y quizás eso formalmente no sea muy bien, digamos, porque nuestro formato de trabajo en el modelo, en atención primaria, es que tenemos que cumplir con un horario. Pues les dije, están en su casa. Si quieren, llamen desde las 10 de la mañana y acomoden sus horarios. Y es un tema también que tenemos que trabajar. Sí. Veamos. Elizabeth Acosta Pérez tiene una pregunta. Si promovemos el autocontrol como control de presión arterial, glicemia, signos de alarma, Si promovemos, no entiendo, o sea, yo creo que es fantástico los elementos de autocuidado. Nosotros a nivel local estamos trabajando y buscando que nos autoricen desde justamente el programa MAIS, generar, y con una mirada de la multimorbilidad, incorporar la adquisición de equipos de automonitoreo para los usuarios y entregárselos a los pacientes. De forma de que los pacientes se puedan controlar, y también que desde el trabajo, desde la telemedicina, tengamos elementos más objetivos para poder controlar a un paciente. Es un trabajo en 2 días, ¿cierto? Que el clínico pueda saber un poco más de qué es lo que le pasa al paciente, que estamos llamando al programa al adulto, que en realidad lo llamamos y le preguntamos cómo se siente, pero no tenemos idea de cómo está su presión. Y por otro lado, que el paciente también pueda ir aprendiendo un poco más de qué es lo que ocurre con su
con su presión arterial, que es cierto, tenemos todos estos mitos respecto que el zumbido del oído, que el dolor de cabeza, que me sube, que me baja, y una forma es entregar equipamiento que el ministerio ha indicado ya en reuniones que tenemos que no va a comprar equipamiento, y nosotros dijimos, bueno, desde dinero del maíz vamos a comprar equipo. Estamos ahí en un round de que nos permitan hacer la compra. Pero sí, me parece fantástico. Creo que es la forma de hacerlo. Otra pregunta, Patricia Pérez. ¿Cómo potenciamos el acceso a telemedicina a grupos como adultos mayores y niños? Yo creo que uno de los elementos importantes que hay que considerar es que hay veces que subestimamos el acceso que tienen los adultos mayores. Mi madre no se maneja mucho con los computadores, pero ya tiene un grupo de su iglesia que tiene un grupo de Zoom y comparte 2 veces a la semana un Zoom y todas sus acciones. Tengo una tía que es monja y que comparte yo no soy muy religioso, pero no quiero ser ofensivo ni nada, no sé cómo se llama, pero pone un tema de su adoración, no sé cómo se llama, pero unos cantos y transmite por un Facebook Live. Y lo encuentro súper tierno, me encanta. Ella tiene 85 años y es una monja que está en Antofagasta. Eh, entonces, creo que hay que dar una vuelta de que, por cierto, no todo adulto mayor tiene ese acceso, y no les estoy hablando que mis familiares sean en el fondo personas de ABC1 que tengan ese acceso, no que tengan ese concepto porque no es así, ¿ya? Pero tenemos esas personas que tienen ese acceso, es cosa de irles preguntando un poco más porque nos podemos sorprender con el nivel con el que se pueden manejar con equipos. Uh -huh. Y lo otro es también considerar cuánto se pueden apoyar con familiares. El problema grande que tenemos es que hay personas que han estado postergadas eternamente, el adulto mayor solo, que sigue estando solo y que en el fondo todas estas estrategias siguen sin llegarles. Nunca les ha llegado nada y sigue sin llegarles nada. ¿Cómo hacemos con ellos? Ahí está un gran problema y probablemente lo que tenemos que hacer es que tenemos que redirigir nuestros recursos para las personas que podemos llegar por telemedicina, ocupar todo el recurso hacia ellos, de forma de que el recurso presencial, ocuparlo para llegar a quien no tiene cómo llegarle la telemedicina. Eso creo yo. Quizá la última pregunta de Claudio Miranda. ¿Ha considerado un punto de convergencia entre telemedicina y agentes comunitarios? Interesante. Está súper interesante. Está súper interesante y creo que va en línea con lo que estábamos hablando respecto por ejemplo, los adultos mayores que no tienen acceso. La estrategia de agentes comunitarios en Chile está limitada como en forma estructural al SECOF, como que llegan los recursos solamente hasta los SECOF, mientras que en otros lugares, por ejemplo, en Brasil, el agente comunitario es parte de todo centro de salud. Entonces, mientras que en Chile podemos tener el agente comunitario está en el SECOF y después podemos tener algunas figuras en los centros de salud, pero mucho más acotados. Pero sí, claro, en el fondo, lo que creo que hay que trabajar es con las juntas de vecinos que tienen una figura que es no recuerdo el nombre, un delegado de salud, y con esa persona empezar a trabajar para ir reconociendo dónde están las personas que no tienen acceso y de esa forma trabajar e identificar quienes no tienen acceso a servicios de telemedicina. Por ahí podría ir. Muchas gracias.